Hola a todos y bienvenidos a esta sesión donde vamos a tratar el caso de Ignacio Bao. Bueno, yo creo que Nacho, ¿no? Nacho. Pues vamos a hablar, dado que estamos en confianza. Este es un caso que, como vais a ver, es una historia profundamente emprendedora, una trayectoria muy emprendedora, la de Nacho, con dos fases. Una primera en la que pasa de directivo a crear su propia firma, y una segunda en la que queremos poner más el foco, cómo transformar una firma de headhunting individual en una multinacional que es Signium International, que tiene presencia pues, en los principales mercados del mundo, y además que ha convertido a Nacho en uno de los personajes pues, más influyentes del mundo del headhunting, como señalaba la prestigiosa revista Business Week, que le situaba entre los 50 headhunters más influyentes del mundo. Bueno, Nacho, pues muchas gracias por compartir contigo algunas ideas. Y mi primera pregunta sería, bueno, que nos explicases cuál fue tu trayectoria hasta que creas tu propia firma y qué es lo que te lleva a convertirte en un profesional independiente. Bueno, vamos a ver, yo creo que respondo a un perfil bastante diferente de lo que uno puede pensar, es decir, en el sentido de que yo estoy en una universidad pública, no privada. Por el esfuerzo de haber estudiado con unas buenas notas, pues me encontré en un momento también, gracias a Dios, en el que había una mayor necesidad de personas, y yo me encontré que cuando estaba en tercero de carrera, yo y mis compañeros teníamos diferentes ofertas, ¿no? Y yo creo que la diferencia, y yo creo que un emprendedor, lo que es una diferencia importante es la capacidad de soportar el riesgo sin problemas. Entonces, todos los de mi promoción de repente se encontraron con la mayor parte de ellos ofertas del sector financiero, que en aquel momento era un buen sector y todo el mundo tenía una oferta de estos, y yo tenía claro que yo lo que no quería quedarme era en la región donde yo había nacido. Hice la carrera en Arthur Andersen, me especialicé en el sector financiero, y después, cuando ya estaba también muy bien metido en Arthur Andersen, que estaba fantásticamente bien, pues de repente un headhunter, que fue la primera vez en mi vida que apareció uno, me ofrece un proyecto que era que para el Instituto Nacional de Industria, para una de las divisiones, pues querían una persona capaz de tomar decisiones sobre reestructuración de costes, reestructuración de procesos de negocio, etc. Y frente a una carrera muy tranquila, muy tradicional, que podía haber seguido en Arthur Andersen, pues de repente dije, ¿y por qué no? Y salté a un mundo. Del primero lo que aprendí fue el rigor. Es decir, Arthur Andersen era una escuela magnífica para poder ver un problema y de repente hacerlo más corto y atacar aquello que era fundamental del problema. Eso fue algo que aprendí mucho, y la vocación el espíritu del trabajo, que es algo que se echa mucho de menos hoy en día. Pero el tema de la dedicación. Tu objetivo es servir a tu cliente, tu objetivo es alcanzar la excelencia, tu objetivo es hacerlo en el menor tiempo posible, y eso es un espíritu que te inculcan, y la verdad que fue maravilloso. Y cuando llegué al Instituto Nacional de Industria, pues era un radicalmente diferente. Pues había sindicatos, administraciones públicas, entidades financieras, muchas negociaciones, huelgas y mil historias. Entonces ahí lo que aprendes lo que aprendí fue capacidad de negociación. Y después, bueno, pues día engañado, porque me llamó un headhunter para irme otra vez al mundo de la consultoría, concretamente a Price, y valoré aquella oferta y al final decidí que no, porque bueno, ya había estado en Arthur Andersen y no creí que fuera el momento de volver a la consulta. Y aquel headhunter me dijo que me quedara con ellos y empecé esa carrera, ¿no? Esa carrera... Casi por casualidad, ¿no? No, absolutamente por casualidad. Aparte engañado, porque yo no sabía muy bien qué hacía un headhunter. Es decir, que de momento me encontré trabajando en un headhunter y saber qué hacía. Y entonces la verdad es que tuve la inmensa fortuna de que yo desarrollé dos carreras en paralelo. Una como headhunter, que gracias a Dios en esa carrera he podido ir creciendo, haciendo cosas más interesantes, y otra de manager, porque me encontré que de repente tenía que empezar a gestionar primero un país, después una división, después un conjunto de países, y la verdad que primero estuve pues, en una firma ya desaparecida que se llama Neumann, después estuve en Heidrick & Struggles, pero siempre, y eso yo creo que fue una experiencia que yo creo que todos los que están en servicios en multinacionales lo entienden, tú no puedes dejar de lado al cliente. O sea, ser gestor en una empresa de servicios solamente dedicado a la gestión, si no tiene relación con el cliente, en la primera ola de recortes estás muerto. Tú siempre tienes que tener, además de que seas bueno o malo gestionando, evidentemente mejor ser bueno, tú tienes que tener un contacto con el cliente y conocer perfectamente cuáles son las necesidades y vender, igual que tus colegas. Y en ese sentido es la única forma de mantenerte vivo, ¿no? Y bueno, ahí es como llegamos a este escenario. Después de, claro, yo estuve en Neumann, que salió a bolsa, estuve en Heidrick & Struggles, que salió en bolsa en Nasdaq, llegué a estar como vicepresidente global de una de las divisiones. Entonces, y gracias a Dios también llegué muy joven, ¿no?
Entonces, yo llegué con 37 años. Entonces, pues cuando estás en esa situación en la que tú haces un montón de cosas y muy interesantes y gestionas un montón de países y un montón de recursos, yo ya empecé a tener una preocupación de que el mejor futuro que podía tener era repetir el pasado que había tenido. Y ya estaba en la cabeza con la idea de que tenía que hacer algo diferente. Además del hecho de que las multinacionales tienen cosas maravillosas, pero también tienen cosas que no lo son. Entonces tú también veías cómo, y no en la mía, sino en todas, de repente alguien nombraba a un ejecutivo para una responsabilidad y este empezaba a tomar decisiones basadas más en percepciones que en realidades, y de repente decidía cerrar un país o cerrar una división o despedir unos socios sin tener una justificación real más allá que la información que le llegaba a su despacho a 2.000 o 3.000 kilómetros del lugar sobre el que se toman las decisiones. Todo aquello combinado, más que en un momento determinado a mí se me estaba invitando a moverme hacia ese Pacífico, pues se combinó todo aquello y la verdad es que dije, oye, pues yo tengo que hacer algo diferente. Y también vuelvo a ser atípico, es decir, que a lo mejor uno piensa que cuando yo estaba en este escenario, yo de repente estaba planteándome la idea de abrir una firma, nada más lejos. Yo lo que había planteado es decir, hombre, yo he llegado donde he llegado y ahora no me planteo el abrir algo más pequeño para empezar. O sea, que no soy el atípico al emprendedor de que dice, yo ahora hago lo mismo, pero empezando desde cero, ¿no? De repente me encontré con una oferta de una empresa de capital riesgo, como tenía que mantener un periodo que en inglés se llama gardening leave, que es el tiempo por el cual yo no me podía ir a ningún otro sitio porque tenían sobre mí el poder de las acciones que yo tenía y me tenía que quedar en la firma, pues mientras estaba viendo el tema del capital riesgo, en ese periodo de repente me encontré con ofertas de mis competidores. Y entonces de repente me di cuenta que la competencia que me estaba haciendo las ofertas valoraba algo diferente de mí. Entonces, entre que mis amigos me empujaban a ¿por qué no lo haces?, mis propios clientes me decían, oye, ¿por qué no te lo planteas y sigues en el sector? Y que tu competencia te está haciendo ofertas para estar con ellos, pues de repente dije, oye, pues no, pues tengo que decir que no al capital riesgo y me lanzo rechazando una oferta de un competidor para gestionar Europa que me hubiera puesto en casa y no tendría que estar sufriendo las que sufrí cuando empecé el proceso de emprendizaje. Pero bueno, dije, me lanzo y me lanzo. Y bueno, supongo que como todos los emprendedores, el peor de los momentos es una vez tomada la decisión, porque yo tomé la decisión, alquilé un despacho y yo creo que el peor de los momentos... Ahí tú solo, ¿no? Joder, vamos, el primer momento es cuando de repente tenía un taco de folios enorme, blanco, y tenía un ordenador que cuando antes estaba en mi despacho llamaba a un tío de informática y me lo conectaba y yo no sabía conectarlo con el sistema. Y mi despacho, que era pues como esto, el que tenía, porque el otro era una cosa inmensa, en esa cristalera lo que había era ladrillos, que era el patio de luces de enfrente. Y yo de repente dije, pero ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho, no? ¿Qué he hecho? Y yo creo que del susto, y de eso de para atrás ni para coger impulso, empecé a coger aquel paco de folios y dije, bueno, ¿qué quiero ser y qué no quiero ser, ¿no? Y yo creo que ahí es donde un poco lo que definimos para la primera parte del escenario, que era el tema de la creación de Vaughan Partners, ¿vale? ¿Y por qué Vaughan Partners? Bueno, las firmas de servicios profesionales suelen tener mucha identificación con el que la fundó, ¿vale? Segundo, no tenía nada más que vender que mi persona, porque claro, esto empezó yo ir del tambor, claro, es decir, esto no es que de repente nos fuéramos 50, empecé yo, entonces el tema es, bueno, pues si soy yo y me conocen a mí, pues tendré que venderme a mí y después ya podremos vender a otros. Entonces, lo primero que hice fue pues plantearme el qué quería hacer. Entonces, bueno, pues tú lo decías muy bien en las charlas que hemos tenido, el sector de headhunting está todo inventado. Es decir, desgraciadamente nuestro sector es un sector muy concurrido, ¿no? Muy concurrido, poca historia porque tiene 65 años de historia. No hay barrera de entrada, cualquiera con un teléfono puede ejercitarlo, entonces al final dices, bueno, tengo que buscar algo diferencial, ¿no? Entonces, yo creo que lo diferencial fue, en mi caso, igual que cuando entré en este sector, dije, bueno, yo voy a apostar por nichos de mercado complejos, ¿no? Y complejos en los que además la facturación individual por proyecto pueda ser alta. Entonces, me seguí centrando en el mundo financiero, que es un mundo muy complejo para el que no está en él y de difícil entrada, y en el mundo de los servicios profesionales, pues servicios de, o sea, firmas de abogados, despachos de consultoría o Big Four, despachos de auditoría, que también es un mundo muy complejo con una terminología compleja que no es tan sencillo entrar en él, ¿no? Entonces, lo primero era, oye, vamos a empezar focalizándonos y tratando de ser líderes en algo muy concreto y no dispersarnos. Lo segundo, desde el primer minuto, lo que hice fue
bueno, hablar con mis clientes, hablar con potenciales otros clientes y ser muy internacional. Yo me acuerdo que los primeros meses yo trabajé en México, trabajé en Italia, trabajé en Alemania, trabajé en Gran Bretaña, trabajé en Francia y trabajé en España. ¿Siempre tuviste mucha mirada internacional? Absolutamente. Yo lo que sí ya veía de aquella, en donde en España había mucho negocio, que aparte yo cuando empecé esta firma fue el año en el que fue el de los atentados de Madrid. Entonces todo el mundo daba por sentado de que el Partido Popular, si no repetía, repetía. 2004. 2004. De repente, de la noche a la mañana, ganó el Partido Socialista, lo cual no es un tema político, es un tema de cambio absoluto de escenario. Es decir, que el país se paró 6 meses porque era una incertidumbre de, bueno, y ahora estos vienen que no estaban preparados, ¿y ahora qué va a pasar? Pues claro, todo el país se paró y eso ya, si ya tenía idea de irme fuera, me iba completamente, ¿no? Y desde el primer minuto, yo lo que supe es, si me quiero diferenciar, y lo primero que me diferencio es por la especialización, lo segundo, y también por hacer productos o servicios diferentes, que eso también lo hice, pues entrar más a temas de ayudar más al... Es decir, todo mi sector te dice lo mismo, ayudar al consejero delegado, vale. Pero tú para ayudar al consejero delegado, desde la perspectiva de un headhunter, si tú te vas a sentar con el consejero de un IBEX 35 o con el presidente de un IBEX 35, si tú le vas a contar temas de recursos humanos en el sentido de decirte, oye, ¿qué hay para mí? O ¿qué es lo que yo puedo hacer? O sea, ¿hay alguna búsqueda para mí? Pues lo primero que haces, aunque el tipo sea muy amigo tuyo, es que te dirá, bueno, si yo tengo un vicepresidente de recursos humanos que tiene una organización de 5.000 tíos reportándole, ¿para qué demonios estoy hablando con esta persona? Que hable con el de recursos humanos. O sea, tú le tienes que dar algo diferente. Entonces, yo siempre me planteé el escenario de decir, yo tengo que entrar en la estrategia, en conocer ese negocio y en decirle qué pasa en el mundo. Es decir, oye, que en Latinoamérica tu sector está haciendo esto, que tu principal competidor en Asia-Pacífico está desarrollando este ámbito, que he visto que en Alemania existe una nueva fórmula de hacer este negocio que es esta. Oye, que me he encontrado un norteamericano que sabe muchísimo de esto y que estaría encantado de venirse a España. Es decir, en definitiva, tu visión periférica lo que te ha permitido es ofrecer un servicio de más valor añadido. Absolutamente. Entonces, eso sí que una persona, o sea, un presidente, un consejo delegado, sí se reúne contigo porque tú tienes la capacidad de estar en muchos sitios en un corto espacio de tiempo y tienes una información brutal. Porque cuando tú estás con un tipo en Colombia o con un tipo en Sudáfrica, le dices lo mismo. Oye, ¿qué pasa en el mundo? ¿No? Entonces, ese tema de servicios especializados, una visión global y foco, hace que empieces a ver que eso ya es una diferencia. Una tercera diferencia, que en mi sector era un tabú, era comunicar, ¿no? Hasta que nosotros irrumpimos en mercado, la comunicación del sector de hunting era muy flojita, no había mucha relación con medios y yo rompí ese tabú y dije, este sector que era una especie como de bola oscura, nadie conocía, no se sabía muy bien de qué iba esto y tal, yo rompí el tabú, desmitifiqué mucho este sector y dije, esto es una firma de consultoría, presta un servicio especializado, lo hace a través de unos procesos y procedimientos rigurosos que están recogidos en manuales de procesos y procedimientos y esto no sale por casualidad, sino sale fruto de un trabajo. Y eso lo intenté comunicar y la verdad que a raíz de ahí, pues hemos, ya no solamente como firma, sino como sector, solemos aparecer de forma muy recurrente en medios, cosa que hasta ese momento no existía. Lo cual te dio probablemente una notoriedad mucho mayor de la que se justificaba por efectivamente, efectivamente. Entonces, la notoriedad, el esfuerzo y después, hombre, como todo, la suerte. Es decir, la suerte porque al final el tema es que tú tienes que tener la suerte. Tuve, gracias a Dios, el respaldo de un par de grandes clientes, uno de ellos una institución financiera. Y, hombre, claro, si haces bien tus trabajos, es decir, uno cuando se lanza a emprender, o sea, esto de emprender y decir, oye, voy a lanzar un negocio que tiene una idea y tal, pues puede funcionar. Pero es mucho más fácil emprender cuando tú tienes, aparte de una idea de negocio, pues tienes la capacidad de contar con apoyos, ¿no? Entonces, en mi caso, pues yo lo que hice fue decir, bueno, para una estructura muy reducida de costes, que eso es importante, para una estructura muy reducida de costes, ¿qué es lo que yo, si yo no vendiera nada, qué es lo que puedo necesitar en un primer ejercicio? Pues, no sé, 300, 400.000 euros. Los tenía y dije, bueno, pues mira, yo sé que voy a aguantar, claro, yo puedo aguantar un año con costes de este tipo. Ya está. Lo segundo, que es, una vez que ya sé que tengo ciertos costes, mi preocupación no es, oye, que tengo que cobrar para poder pagar, porque si no sería muy complicado, pues oye, vamos a ver si logramos el apoyo de algún cliente. Entonces tú vas a los clientes con los que has trabajado y de hecho, pues tuve, la verdad que todos, absolutamente todos, me respaldaron, pero uno que en especial me respaldó muchísimo. Y de hecho, esa casa, pues esta casa tuvo mucho que ver y mucho que agradecer a este cliente en el primer ejercicio, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues
también tienes razón que en nuestro sector el empowerment también te lo da el cliente. Es decir, si tú estás buscando, como yo busqué, el presidente para una empresa del sector eléctrico en México y lo que querían era un candidato español, por ejemplo, el tema es que el empowerment no te lo da tú, te lo da la función y el cliente, porque tú llamas a una persona para decirle, oye, te ofrezco ser presidente de este pedazo de compañía en México, y claro, tus candidatos son tíos de primer nivel. Entonces, al final el tema es que eso a su vez te da más empowerment. Si tú estás buscando, pues para una entidad financiera, un director general, pues te da empowerment. Entonces, tuve la suerte de enganchar varios asuntos de primer nivel y saberlos mover muy bien. Pero también entiendo que evidentemente la suerte es algo de lo que hablamos poco en las escuelas de negocio, pero que duda cabe que uno siempre que habla con profesionales de éxito, la palabra suerte aparece. Estuve en el momento oportuno, en el lugar oportuno. Hombre, hay que trabajarlo, pero sí, pero la suerte lo necesitas. Sí, es un factor común, ¿no? Pero también me gustaría destacar en este punto algo que yo creo que es también muy interesante, ¿no? Que es la propia credibilidad del emprendedor para aquello que hace, ¿no? Que duda cabe que detrás de ti había una trayectoria pues muy sólida. Sí, hombre, es decir, efectivamente pues había sido el socio más joven del sector, había sido el vicepresidente más joven del sector, es decir, todas esas cosas, hombre, pues eras un tipo que tu trayectoria venía detrás de ti, pero al final, como todo en la vida, cuando tú te independizas y ya no tienes el paraguas de la firma, dices, claro, ¿eres bueno o no eres bueno? Pues gracias a Dios yo me demostré que sí, pero también eso es, vamos a ver, es un tema de pues trabajo, es decir, esto es una tontería, todo el mundo trabaja, pero trabajo es decir, pues tu teléfono no esté apagado. Si quieres ser internacional, tu teléfono tiene que funcionar en todas las horas del mundo. Entonces tienes que estar. El tema de la dedicación, pues tus clientes se pueden llamar a cualquier hora, pues es el tema de esa dedicación. La pasión, o sea, si no te gusta lo que haces, estás muerto. Yo tenía pasión. O sea, yo me acuerdo que el momento más terrible de mi vida, yo empecé esto oficialmente en el mes de marzo del 2004, aunque venía un poquito de atrás. O sea, la primera factura se emitió en marzo del 2004, pero yo me acuerdo que el pánico que yo tenía era el mes en verano. O sea, digo, me voy de vacaciones. Claro, porque éramos 3 del tambor, en aquel momento en verano éramos 3 personas. Y decía, me voy de vacaciones. Y yo me acuerdo que hablando con un amigo muy senior que también había emprendido en su momento, me dijo, mira, lo que necesitas el primer año es relajarte. Entonces, ¿tienes tesorería? Y digo, sí, tómate vacaciones. No vas a sobrar nada en agosto, y lo mejor que puedes hacer es tomarte unos días, que es lo que necesitas para cargar las pilas en septiembre. Y yo decía, pero ¿y si no hay nadie en septiembre que me llame? Digo, bueno, pues si no hay nadie en septiembre que me llame, pues buscar otro trabajo. Pero lo que no puedes es pretender estar aquí en Madrid todo el mes de agosto y pretender que con eso tú haces algo. Tómate tu tiempo que te va a hacer falta para las energías de invierno. Y efectivamente fue un consejo que me dio que me pareció muy bien, pero yo tenía verdadero pánico, es decir, ¿me voy de vacaciones o no me voy de vacaciones? ¿No? A todo esto, cuando yo emprendí, nació mi segundo hijo. El día que yo decidí tomar la decisión de... Estaba naciendo mi segundo hijo, lo cual también manda narices, ¿no? Una buena analogía. Buena narices. Que vengas con el pan debajo del brazo. Exactamente. Entonces, cuando ya empieza la compañía a tener un poco de soltura y de repente, pues el segundo año ya tuvimos un trabajo importante y ya éramos como 15 personas. Para dar un dato al que nos esté viendo, este sector en España se mueve pues en tamaños de entre 10 y 20 individuos por firma, ¿no? Nosotros ahora mismo debemos de ser unos 30, es decir, que tenemos un tamaño muy considerable. Pero decirte que en aquel momento ser 15 ya estábamos ya en la parte de arriba del sector, ¿no? Ese es un tema importante. Y entonces ya teníamos un cierto tamaño, y entonces ya te das cuenta de, en aquel momento muy incipiente, pero que tus clientes empezaban a pensar en cosas ya más allá de España, ¿no? Entonces, ya Latinoamérica, por supuesto, pero se empezaba a abrir el mercado asiático. Estados Unidos todavía era un sitio al que se tenía respeto, pero las empresas españolas, Latinoamérica ya desde luego. Portugal, que hoy está muerto, era un sitio en el que todo el mundo, porque claro, había mucho dinero, todo el mundo lo hablaba en todas partes. Portugal era un sitio, Francia otro sitio. Entonces, la verdad es que yo empecé a plantearme de que necesitaba buscar una relación internacional. Y entonces al final... Y ahí es cuando te planteas, digamos que ese es el germen de lo que hoy es Signio, ¿no? Exactamente. Que es donde te quería profundizar un poco en cuál fue un poco la inteligencia de mercado, la lectura, el diagnóstico que haces para decir, oye, esto es lo que hay que hacer, y a su vez cómo mantener tus ventajas diferenciales, ¿no? Que nos exponías antes, y tu propuesta de valor, ¿no? Porque entiendo que clonar eso es complicado. Bueno, entonces, básicamente lo que yo, claro, después de haber estado en 2 multinacionales, el tema es que Synion ya existía. Entonces lo que tienes que buscar es
algo que tenga una historia que contar. Entonces, yo estuve hablando con muchas firmas, pues me acuerdo de una firma europea que eran 3 oficinas que quería hablar con nosotros, y yo decía, hombre, pero es que para 3 oficinas, yo de aquella ya tenía oficina, estaba en Madrid, estaba en Lisboa y había abierto Londres. Y entonces yo decía, hombre, pues para juntarnos que somos 3 y el Delta, pues tampoco tiene mucho sentido. Entonces, tenía que buscar una historia, algo que contar. Entonces, también yo creo que es bueno el tema organizativo y hablar con gente. Entonces, nuestro sector está regulado por un organismo que es AESC, la Asociación de Empresas de Executive Search, que está basada en Nueva York. Y estuve hablando, me fui a Nueva York, estuve hablando con el presidente de la asociación y, oye, ¿y cuáles miembros hay y tal? Y entonces, de repente, hablando, pues había una que era una firma pues, que había tenido mala suerte, pues porque era una firma que era... Y esto es la historia que contar. Dije, esta es la historia que necesito. Entonces, la firma era una firma que era la segunda más antigua del sector, un punto importante, que había crecido muchísimo, que había llegado a ser la 6ª del mundo y que por mala gestión y malos planteamientos de repente había caído y era la 50 y tantos del mundo, ¿no? Y que era una firma que tenía, pues, en aquel momento tenían 15 oficinas en todo el mundo, pero que oficinas sin ningún nexo, sin ninguna relación entre ellas, cada una hija de su padre y de su madre, con nombres diferentes, y que incluso la decisión más gorda que se tomaba era dónde nos vamos el año siguiente a tener una reunión mundial, cerca de qué campo de golf vamos a jugar, ¿no? Eso era un poco el escenario. Y entonces aquella firma nos pusieron en contacto, estuvimos hablando y me plantearon una integración. Entonces yo, digamos, esto fue en fases. La primera parte fue, oye, yo sigo siendo Vaughan Partners y tengo un best friends con vosotros, y si pasa algo lo hacemos, y si no, pues no pasa nada y tal. Pues como todo también, la suerte, ¿no? Empecé a visitar, o sea, lo que hice fue, me recorrí las oficinas, hablé con los socios, les conocí, les conté mi historia, me contaron la suya, vi que había masa crítica, y entonces, bueno, pues resulta que aquello coincidía con un momento de hartazgo del Consejo de Administración, que estaba cansada de no crecer, y entonces se planteó una especie como de revolución en una reunión que tuvimos en Roma, en la que el Consejo de Administración cesó al presidente que estaba, y en aquel momento se planteó el buscar una alternativa, ¿no? Y bueno, y la verdad que fue muy divertido porque fue como uno se puede imaginar, o sea, tienes que buscar apoyos. De repente yo me encuentro con que un grupo de socios me plantea de por qué no me presento, y yo digo que no tengo interés, y entonces de repente te ves en una vorágine como la de los americanos, buscando el apoyo de los suecos, que si hablas con los japoneses entonces tienes el apoyo de los australianos, bueno, una historia del pal carajo, y al final resulta que hubo como 4 candidatos, y en un día muy complejo iba pasando votaciones, y de repente, pues en la última votación, que quedábamos 2, pues había un voto que decidía, y entonces el que tenía la decisión me decía, yo te votaría a ti, pero te tengo miedo. Y dije yo, poco me conoces, tendrías que tenerme pánico, ¿no? Bueno, el caso es que en esa votación me nombraron presidente. ¿Y allá habías integrado BAO en ese momento ya empezamos a ser BAO Signio, ¿vale? BAO Partners y debajo, pequeñito, Signio International. Que entonces, era el mismo formato que tenían el resto de pares en el mundo. Sí, entonces ahí cambian muchas cosas. Entonces, la verdad es que en ese momento nos encontramos con una firma, como había descrito, con 15 oficinas en el mundo y bastante deslavazada. Y entonces en ese momento lo que dije es, al consejo le dije, oye, mira, vamos a ver, yo acepto esta responsabilidad, pero pongo mis condiciones, ¿no? Mis condiciones son, yo no voy a ir a Chicago, o sea, que lo sepamos, yo iré a donde tenga que ir, pero desde luego no a Chicago. Lo segundo es que a mí me tenéis que, como me podéis cesar, porque el consejo se reúne y es libre, me cesa, a mí me tenéis que dar 1 año. Entonces, si por el medio os ponéis muy nerviosos, vosotros me comprometéis a que me aguantáis 1 año. Y si al cabo de 1 año yo no he dado resultados, pues me decís lo que sea. Pero a mí el año me tenéis que respetar, ¿vale? Y lo quiero por escrito. Lo tercero es que yo no quiero... O sea, yo voy a tomar decisiones duras y quiero vuestro respaldo. Si vamos a empezar a tomar decisiones duras y vosotros no me respaldáis y vamos a que de repente los del Consejo dicen que no, pues yo ya lo dejo aquí y se acabó, ¿no? Y lo último es que vosotros tenéis que estar de acuerdo conmigo en que vosotros queréis crecer. Y si estas 4 cosas os parecen bien, me lanzo, y si tenemos dudas, resolvámoslos ahora. Pero durante 1 año lo que necesito es vuestro respaldo al 100%. No puede haber fisuras, ¿no? Y entonces, bueno, pues la verdad que estuvimos reunidos un día y decidieron que sí. Entonces, bueno, de aquella a lo que es hoy la firma es que es un cambio radical. Es decir,
Pues primero lo que hice fue, me fui a Chicago, donde había las oficinas centrales, y donde lo primero que me encontré fue que las oficinas estaban fuera de Chicago, y entonces, bueno, pues lo que hice fue trasladar las oficinas al centro de Chicago, cesar al responsable, porque era un tipo que es que no, era una señora, que la verdad vamos, que es que no hacían absolutamente nada. Yo lo que quería es alguien que fuera muy motivado. Busqué mucho la persona, me traje una persona que estaba a cargo de una asociación muy reconocida en Estados Unidos, que me la traje con nosotros. Cogimos una oficina en el mejor sitio de Chicago, enfrente de la Torre Sears, porque era un sitio muy representativo vamos, y que tenía que lanzar mensajes al mercado. Me fui a volver a hablar otra vez con el presidente de la Asociación Mundial de Headhunters diciendo: necesito tu apoyo, necesito que hables bien de nosotros, necesito que seas un puntal en el crecimiento, cada vez que alguien venga a hablarte de nosotros quiero que hables bien, tú tendrás todo mi apoyo también en tus programas, etcétera. Y el apoyo de ese también fue fundamental, y a partir de ahí empezamos oficina a oficina, ¿no? Entonces la situación era muy dramática porque teníamos un bloque de oficinas en Europa, una oficina en Brasil, 2 oficinas miserables en Estados Unidos y 2 oficinas en Asia, vale. No, 3 oficinas en Asia, o sea que era una cosa bastante... Y la verdad es que lo que primero empecé, bueno, pues empezamos pues con muchas cosas. Primero, creando imagen corporativa. Y la imagen corporativa es, oye, aquí hay una imagen que es Signium, y aquí todo el mundo tenemos que tener la misma imagen, y todo el mundo tenemos que tener el mismo conocimiento, y tenemos que tener orgullo de pertenencia, y tenemos que estar convencidos de que esto es lo que queremos. Y entonces, bueno, pues el tema es que, por cierto, cuando fui a Chicago, la primera vez que un presidente iba a Chicago, o sea, es alucinante. Entonces, empezamos con esto, empecé a visitar las oficinas, a tener conciencia de todos y cada uno, y empecé a tomar decisiones. Por ejemplo, en Estados Unidos, que teníamos 4 o 5 oficinas, que hoy tenemos 14 o 15, yo los reuní a todos y dije: vamos a ver, aquí el tema es one firm, one style, one idea, todos, cada uno, vamos a crecer, vamos a hacer cosas. Y me encontré con que cada uno era: no, pues yo estoy aquí, yo estoy fantástico, yo estoy tal. Y yo les dije: bueno, pues yo os doy hasta el lunes para tomar una decisión. Si vosotros queréis seguir siendo individuales, es vuestra decisión, yo tomaré la mía, ¿no? Después de aquella decisión, el lunes dijeron: oye, pues que sí, que queremos ir como estamos. Muy bien, pues yo también tengo mi decisión, estáis todos fuera. Y cerré todas las oficinas de Estados Unidos, todas. Te puedes imaginar el consejo, vamos, se le giraba la cabeza. Y yo dije: bueno, esto es parte de lo que he dicho que iba a hacer. Ya les habías prometido, ¿no?, que iban a tener un año con... Y entonces dije: bueno, vamos. Entonces, a los 6 meses ya teníamos 8 oficinas en Estados Unidos. Me dediqué a buscar socio a socio, oficina a oficina, persona a persona, hablando mucho, viajando como un salvaje, y teníamos 8 oficinas que facturaban ya 7 o 8 veces lo que facturaban las que teníamos antes. Pero que esta misma historia, primero me dediqué al mercado norteamericano, que era muy importante para nosotros, y cubrimos todo lo que es el Sunbelt, toda la zona de California, toda la zona de la Florida, y dejamos para el final la zona de Nueva York, que era la más difícil, ¿no? En Europa, pues me dediqué a reestructurar también, y de hecho, pues cambié como el 50% de los socios, y básicamente mantenemos los países que estamos. Bueno, abrimos algunos países nórdicos, cerré todo lo que teníamos en Europa del Este, que yo ya veía que no iba a ser un mercado, lo cerramos. En Asia-Pacífico, en aquel momento confirmé al de Japón, y hice socio director de aquella zona, porque es una cultura muy diferente, y empezamos a cambiar en los diferentes países. Entonces cerré Filipinas, cerré Malasia, abrí Singapur, cambié los australianos, abrí Nueva Zelanda, abrí India. Bueno, es que esto es una historia muy larga. Y entonces, cuando ya tenía estos 3 continentes hechos, después me dediqué a Latinoamérica, donde tenía Brasil, y al final la historia final es que ahora tenemos todo Latinoamérica, y he cerrado Brasil, que era la que tenía pendiente para volver a abrirla otra vez, ¿no? Ahí te quería hacer 2 preguntas que van de alguna manera relacionadas, ¿no? Entiendo que una de las dificultades en este periodo de tu vida, así que como en el anterior pues era la incertidumbre, los miedos de lanzarte, en este caso quizás el eje fundamental era gestionar el cambio. Y la cultura. Un cambio muy profundo, que lo has hecho con éxito, y sería bueno compartir cómo lo hiciste, y a su vez creo que va vinculado a otro tema, que es captar el tipo de talento que tú querías, ¿no? Al final vivís en la industria de los servicios, ¿no?, donde el talento es clave, ¿no? Entonces, también me gustaría un poco saber cómo has manejado, tú que muchas veces te dedicas a captar talento para los demás, cómo lo hiciste para captar talento para la propia firma. Bueno, hay 2 cosas, ¿no? La primera es, normalmente,
no captas el que quieres, sino el que puedes, porque también es cierto que a veces es así. Pero lo que sí me di cuenta es que el cherry picking, el ir uno a uno, esto era insoportable. Y que yo el consejo no me iba a dar 5 años. El consejo me iba a dar 12 meses y después de los 12 meses me podía dar otros 12, después otros 12. No me iba a dar 5 años. Entonces, yo lo que me di cuenta es que ir one by one, ir socio a socio, eso era una locura. Entonces, yo lo que me centré fue, como en todas las organizaciones, analizar en qué organizaciones había grupos una cierta masa crítica, ¿no? que no estaban contentos o en qué países había filiales de multinacionales no bien atendidas. Y entonces lo que me focalicé fue en eso. Si me venía un socio individual que decía, oye, que soy un tío muy bueno y que tengo una referencia y quiero estar con vosotros, decía, oye, sí, pero no toca ahora. Yo lo que prefiero es ver a quién. Entonces, coges un país, entonces lo que hicimos fue... con Chicago lo que hicimos fue un programa que era seleccionar un país, una región, cogemos un país y entonces lo que hacíamos era lanzar una inteligencia, que era Chicago a través de clientes, la Asociación Mundial de Headhunters, competidores, etcétera, nos hacíamos un plano de la realidad de cada una de las firmas y hacíamos una investigación de qué pasaba con cada una de ellas, de los socios principales. Y con esa inteligencia que obteníamos del mercado, identificábamos qué firma no está contenta con su relación con la matriz, ¿no? Y entonces ahí es el sacrificio personal de uno, que es el hecho de, para hacer el cambio, que está muy bien que les llamen de Chicago, entonces de Chicago les llaman, si quieren tener una reunión y tal y cual, pero después alguien tiene que tener ese papel, y ese papel lo he asumido yo, que es decir, yo soy la persona en la que tú depositas la confianza, yo tengo mi teléfono 24 horas y yo soy el presidente que cuando tú quieras una ayuda, yo voy a estar aquí. Entonces lo que hice fue asumir un rol que es ir allí y convencer personalmente uno por uno de que por qué somos diferentes, por qué hacemos cosas diferentes. Entonces, lo primero es no engañar. O sea, yo no te voy a decir que nosotros somos mejores que donde estabas, porque la firma en la que estabas es una firma muy buena, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que nosotros somos... por estas razones diferentes. Pues mira, porque estamos volcados a darte servicio y ayuda, porque yo me vengo aquí de forma permanente, porque mira, estos días que estoy contigo, esta es la lista de clientes multinacionales y yo vengo para presentarte a los presidentes de esas compañías que son clientes del grupo para que sean clientes tuyos y de hecho hago reuniones con ellos. Oye, ¿qué servicios hacemos en el grupo que tú veo que tú no estás haciendo y que podemos hacer nosotros? Entonces, todo eso hace que la gente se sienta más viva. Después, he organizado reuniones regionales y esas reuniones regionales que son Asia-Pacífico, Europa y Latinoamérica, voy y tengo un papel activo, entonces me involucro mucho con ellos. Entonces, al final, lo que ellos ven como diferencia es que esto no es un tipo en Chicago que no tiene ninguna relación con nosotros, sino que es una persona que viene, se moja y te ayuda, y que son las personas que están... pues abiertas, como ahora acabo de cerrar una incorporación de un grupo muy grande en Sudáfrica, que es uno de los más grandes, y que bueno, pues que la entrada fue, oye, bueno, ven si quieres, pero vas a perder el tiempo, y la salida es dándonos abrazos y que se han incorporado con nosotros, ¿no? Y lo que decían es la primera vez que en la firma donde estábamos, la primera vez que conocemos al presidente, nunca ha venido. Y también, bueno, decías tú el tema del manejo cultural, y pues otra cosa que es curiosa es el hecho de ser español, ¿no? Y parece una tontería, pero en nuestro sector, pues de las 15 primeras firmas, 14 presiden norteamericanos. Y si vamos más abajo, pues igual, es decir, muy poquitas tienen un presidente no norteamericano. Pues el hecho de ser español también, yo creo que me ha ayudado. Es decir, pero no me ha ayudado por esto de soy español a que te gano, sino que me ha ayudado por el hecho de que tienes una percepción diferente de cómo atender estos escenarios, ¿no? Es decir, tengo una mentalidad bastante anglosajona para el tema de los números, pero pues tengo pasión latina, que yo creo que es una buena combinación. Sí. Y esa pasión que es la que hace que digas, venga, vamos a hacerlo juntos, vamos a ayudarte. Por el lado, fíjate que por el lado de... Te iba a hacer, para ir acabando, una pregunta en este sentido, ¿no? de la mezcla cultural, ¿no? Al empresario español, por lo general, y es mi experiencia, y tú que lo habrás vivido también, le cuesta integrarse en grupos. Somos muy individualistas, ¿no? Cosa que en tu caso concreto pues has tenido una apertura total para integrarte, ¿no? Y por eso me gustaba este punto. Bueno, yo lo último que te quería preguntar es que nos compartas algunas lecciones aprendidas, ¿no? De todo este proceso que nos has narrado, ¿no? Pues de hombre, manera sintética, 2, 3 grandes. Sí, vamos a ver, yo te diría aprendidas. que el tema, vamos a ver cosas, el tema económico, ¿no? Es decir, bueno,
el hecho de estar o no estar en crisis, eso es algo sobre lo cual no puedes operar. Bueno, hay un matiz sobre eso. Es decir, lo primero, si tú vas a emprender, que la variable económica no sea una variable que te haga que el proyecto vaya o no vaya. Es decir, si tienes 100 y es lo que tienes, dimensiónate para 80. No pienses que dimensionándote para 300 el mercado te va a ayudar y vas a hacer. Lo primero que tienes que tener es, para emprender, es una adecuada dimensión económica. Es decir, si tienes el dinero que tienes, adecúate ahí. Yo, que venía de una macro multinacional, empecé yo con mi ordenador. O sea, que no era que me tenía 40 fulanos dándome trabajo. No. Estaba yo solito. Con lo cual, me dimensiono para lo que puedo. Vale, y a partir de ahí te escalas, ¿no? Lo segundo es, tienes que tener el apoyo de tu entorno. Es decir, lo que no puede ser, si tú eres un emprendedor, es que tú te dediques a trabajar 24 horas al día durante 7 días a la semana y que tu entorno familiar no te siga, o al menos no lo entienda, porque si no estás fastidiado. Es decir, quítate todos aquellos problemas que no sean los meros del trabajo. Es decir, quítate el problema económico, quítate el problema familiar. Si no te acompaña tu entorno, o si al menos no te respeta, pues no tienes nada que hacer, porque al final, en vez de estar preocupado de lo que te tienes que preocupar, que es sacar adelante un proyecto, estás preocupado de otra serie de cosas, ¿no? Y yo te diría que lo importante es hacer un plan diferencial, ¿vale? Es decir, hacer un plan diferencial que es tener una historia que contar diferente, viendo lo que hay en mercado, y por último, el tema de la dimensión internacional. O sea, hay 220 y tantos países en el mundo y solamente están en crisis el 15%. El resto de países no están en crisis. Entonces el tema es, en cualquier momento, siempre hay un porcentaje de países que va mejor que otros. Y lo que tú tienes que tener es la capacidad para estar en esos mercados que siguen ese crecimiento. Entonces tienes que abrirte al mundo. Ese es el escenario, ¿no? Muy bien, pues Nacho, muchísimas gracias por haber compartido con tanta generosidad pues muchos de los intríngulis y de los secretos de tu importante vida profesional. Y ya pues para concluir, simplemente una reflexión que después de escuchar a Nacho pues me viene claramente a la cabeza, ¿no? Creo que las personas y las organizaciones del siglo XXI tenemos que ser absolutamente emprendedoras, tenemos que trabajar la dimensión global, tenemos que trabajar la dimensión innovación, porque al final del día no hay tantos sectores maduros sino ejecutivos y empresarios que perdemos la imaginación, ¿no? Es el caso opuesto de lo que nos ha narrado Nacho, que ponía muchísimo el foco en contar historias atractivas que aglutinen y que enganchen a la gente. Acabo simplemente diciendo que confío que esta historia que os ha contado fundamentalmente Nacho pues os sirva mucho para vuestro desarrollo profesional y también para vosotros mismos a nivel individual. Muchísimas gracias.